Hola, queridísimos amigos del ADN de la historia, queridísima Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Queridísimo Alejandro Rosas, yo soy Benito Taibo y esta vez estamos desde la maravillosa Capilla Alfonsina, atrás de nosotros, mirándonos con esos ojos bohemios y espectaculares, don Alfonso Reyes. Y vamos a hablar de anécdotas presidenciales. Claro. Que hay muchas. Unas buenas, unas malas y unas dramáticas. Por supuesto, porque justo este año no nada más se van a tener las elecciones más grandes que ha tenido la historia de nuestro país, sino que estamos cumpliendo 200 años como república. Exactamente. Entonces, ejemplos variopinto el catálogo, porque de todos los presidentes que hemos tenido hay anécdotas y hay... Nuestra clase política es una clase política llena de particularidades. Es curioso porque son 200 años de la República y dentro del espectro de presidentes tenemos un emperador, porque el otro emperador era cuando México era una monarquía y Maximiliano va a ser cuando está la República y vienen a tratarlo de imponer a fuerza, ¿no? Pero de todas maneras, se va a elegir, además, ahorita que ya estamos en campañas, se va a elegir a la presidenta o presidente número 99, si sumamos todos. Exacto. Ha habido periodos tan extraños donde hay 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, en la Convención de Aguascalientes, 1915, hay 3. Luego, en la Guerra de Reforma, también hubo un momento en donde hubo 3. Otros donde hay 2. Hay los que duraron mucho tiempo, años, 31 como Porfirio Díaz, 14 años seguidos como Juárez, o 11 veces presidente Santana, pero en total suma 6 años. O sea, hay de todo. O 45 minutos. O 45 como el minutos. Impresentable de Lascurain en la Decena Trágica, efectivamente, en sus 45 minutos, que qué tristes 45 minutos. Triste. Pero bueno, obviamente Agustín de Iturbide, este emperador que hablas muy bien, Alejandro, que en realidad seguíamos siendo parte del Imperio Español, no nos habían reconocido, digamos, todavía, no se había consumado esta independencia, él lo hace a través de esa primera monarquía. A mí me parece que esa es la primera gran anécdota de nuestra nación, que nacimos siendo monarquía. Y esta corte que tuvo Agustín de Iturbide, ramplona, quebrada, obviamente hubo algunos que se adhirieron a ella, hubo otros que decían que era el despropósito más grande del mundo. Y la anécdota más terrible creo que es para nuestra historia el que como mexicanos lo hayamos asesinado. Porque regresa después y sin un juicio aparente, razones seguramente hubiera habido para que diera cuentas de lo que había hecho, ¿no? Le dio el golpe de Estado al Congreso, hundió a México en una revuelta también tremenda, pero el haberlo fusilado creo que es una de las anécdotas que no está linda en nuestra historia. Todos los padres de la patria fueron fusilados, o sea, esta es la historia. Nuestra historia tiene que ver con un paredón, sin lugar a dudas. Sí. Esa es buena frase. Es muy buena frase. Porque luego te vas a echar a Vicente Guerrero. No era ya presidente, ya lo habían defenestrado y le habían quitado el cargo con el argumento de que era incapacitado mentalmente, moralmente para gobernar. Y de todas maneras lo agarran y lo fusilan. Pero, a ver, en esta historia macabra, ¿qué presidentes, ahí les va, murieron en el ejercicio del poder? Bueno, vamos a empezar. Yo sigo insistiendo que Madero muere a pesar de que le dieron el golpe de Estado y había renunciado. Hemos tenido esta discusión como 400 veces. Pero es que para el imaginario y para la gente, que además fue la elección más importante, más democrática, del 98% de los votos fue para él. Yo creo que sí seguía siendo el presidente ese 22. Pues en tu alma y en tu cariño y en el cariño de los mexicanos. Para muchísimas había presidente que toma posesión el 19 de... Entonces tienes que quitar a Lascurain. Pues sí, tienes Entonces toda no tenemos la razón. un presidente que duró 45 minutos. Bueno, tienes razón. Entonces, en mi corazón siempre será presidente Madero y lo asesinaron en el poder. Pero a ver, ¿quién estaba en Uno, en ejercicio del poder propiamente, Benito Juárez. Claro. 1872. En 1836, alguien que nadie se acuerda, Miguel Barragán.
Bueno. No, bueno. que fue el que inició la campaña contra los tejanos, pero además lo curiosidades, es que de última voluntad pide que su cuerpo sea hecho pedacitos y cada una de las partes importantes de su cuerpo sea llevada a lugares que tuvieron algo de importancia en su vida. Por ejemplo, las entrañas, San Juan de Ulúa, porque él fue de los que participó en la rendición de San Juan de Ulúa. Los ojos en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, porque ahí vio la luz. Te lo juro. O sea, pero a ver, ¿puedo preguntar. ¿En vivo? O sea, no embalsamado. No. Digamos, el cadáver fresco, o sea, como si fuera fiambre, como si fuera carne de la carnicería. Lo embalsamaron y luego, o embalsamado llévate el brazo. ¿Y lo hicieron? Sí. Ok, esa es una gran Esa es una gran curiosidad. Esa es una está curiosidad. esparcidos sus restos por el país. Exactamente. Bueno. ¿Quién más murió en el ejercicio de sus funciones? Entonces es Barragán, Juárez, Venustiano Carranza. Asesinado en 1920, claro. Exactamente. Cierto. Y ya. Bueno, entonces ya quedamos que Madero no. No era presidente. Oye, Y Obregón un poquito antes. Pero ahí es presidente era electo. presidente claro. electo. Oye, y candidato, que seguramente hubiera sido presidente electo, Colosio. Pero candidato. Sí, candidato. No juega en este juego. Ok, A ver, no jueguen esta. Anécdotas extrañas. López de Santana, cuando deja el poder y empieza a tener lo que hoy llamaríamos Alzheimer o demencia senil, y su mujer contrata personas. Ahí hay una novela maravillosa de Rosa Beltrán llamada La Corte de los Ilusos, sobre ello, de todas estas personas que contrataba a su mujer para que lo visitaran en su lecho de enfermo a rendirle pleitesía como presidente. Oye, está durísimo. Y entonces él sí les firmaba indultos, les daba la bendición, pero todos eran pagados de alguna otra manera. Y es que el personaje de Santana, para que 11 veces haya regresado, habla mucho de este pueblo mexicano del siglo XIX, porque le echamos mucha culpa a este personaje y sin embargo no hacemos un análisis de esa sociedad. Era un hombre que podía ser centralista, fue federalista, daba bandazos de un lado a otro, era una personalidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluso Madame Calderón de la Barca dice que de joven ha de haber sido apuesto porque tenía un gran don digamos, un alto impacto personal, un señor que es capaz de hacerle un funeral de estado a su pierna. Entonces volvemos a los miembros y al desmembramiento y a los huesos y esas cosas que nos encantan, pero es un señor que ¿por qué México lo tenía una y mil veces? Por ese estado que tenía la República terrible, claro, de inestabilidad, claro. No hay presidente sin pueblo que lo quiera o lo traiga o lo defenestre, ¿no? Así es. Esa es una muy buena anécdota. ¿Puedo contar una anécdota presidencial curiosa? A ver. Sí. Corría el año de 1970, yo tenía 10 años, y mi padre, que era muy didáctico, dijo, vamos a hacer un simulacro de elecciones en nuestra casa para que los niños aprendan sobre democracia. Pero era muy didáctico, pero también era muy respetuoso de la ley, y por lo tanto, él y mi madre eran españoles todavía, no tenían la nacionalidad mexicana, y por lo tanto solo podíamos votar mi hermano Carlos, la muchacha que nos ayudaba en la casa, la chica de servicio, que era encantadora y maravillosa, Conchita, y yo. Y entonces, en este simulacro de elecciones donde los candidatos eran Luis Echeverría, González Morfín y ya, eran los dos únicos candidatos. Bueno, en mi casa arrasó, voto por voto, casilla, la única que había, Chabelo. Ganó Chabelo con 3 sufragios efectivos. Oye, qué maravilla. No sé cuántas veces cuando vivía Cantinflas había muchísima gente que votaba por Cantinflas en varias elecciones. Bueno, hay 1000 nombres ahí. Fíjate que yo la primera vez que voté fue en las elecciones del 88. Pero además, todavía no encuentro la explicación. Es la única, desde ese tiempo para acá, es la única elección que fue entre semana. Sí, fue miércoles 6 de julio. A mí no me tocó eso. Claro. Yo estaba en Acapulco, voté en casilla especial, porque además acabábamos de terminar la prepa y estábamos en nuestro viaje de... ¿Y te fuiste a votar? ¿Y fuiste a votar? Bien, Sí, claro. Muy bien, muy responsable. Sí, no, muy bien. en esas elecciones, y aquí lo voy a confesar, yo volanteé por Cloutier. Yo estaba con Maquio. Era mi primera elección y luego ya me sumí a todas las protestas contra el fraude, contra Cárdenas y
y una Ifigenia y todos, ¿no? Y doña Rosario Ibarra de Piedra. Claro. Sí, y el error del sistema. Oye, pero hablando de este siglo XX donde ya se consolida este PRI monolítico, totalmente totalitario, autoritario. Es una amabilidad. Bueno, Okay. Hablando de anécdotas, el único contendiente en las elecciones después de Echeverría, que fue José López Portillo, fue el único candidato. Pero hablando ya de las personalidades, yo recuerdo escuchar a mis padres hablar de que qué buen presidente había sido López Mateos, y le llamaban López Paseos. Sí. Pero buscando información y anécdotas de su personalidad, a mí me parece muy bien que haya llevado a México por el mundo. Es esta parte del siglo XX de enseñar que México tenía una raíz, pero también un rostro muy moderno, y lo hizo muy bien. Iba al concierto internacional y México tenía participación en los grandes foros. Pero le decían que era un hombre muy mujeriego, porque creo que no era muy agraciada a la esposa, y aunque hubiera sido, qué mal que le pusiera el cuerno. No puedes decir Exacto, eso. estoy en el momento que lo dije. Eva Salmon. Si no son voy a poco decir. agraciadas, se vale. Eva Salmon. No quise decir eso, lo dije en el momento, no tendría por qué serle infiel, pero bueno, eso eran cosas de alcoba. A lo que voy es que justamente le decían al presidente su gabinete: señor presidente, ¿qué toca ahora? ¿Viajes o viejas? Wow. De las anécdotas de López Mateos. Y de esa época también se cuenta que su fascinación por los autos permitió que se construyera el autódromo que hoy es el de Hermano Rodríguez. Bueno, ya es el autódromo de la Ciudad de México, Hermano Rodríguez. Y dicen que él mandó a hacerse un Maserati personalizado, que corría, que le cerraban en las noches el viaducto Miguel Alemán y por ahí lo corría. Yo nunca he sabido si fue cierto, pero en todas las memorias o anecdotarios presidenciales se cuenta que así lo hacía López Paseos. López Paseos. Oye, pero antes de seguir con todo este chismerío y anecdotario presidencial, vámonos a una pausa. Vayan por sus anécdotas, compártanoslas en las redes sociales. Esto es el ADN de la historia y regresamos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. A ver, hay trivia otra vez. ¿Quién es el presidente, quitando a Porfirio Díaz, que la última presidencia ya tendría 80 años, quitándolo a él, quién es el presidente que ha llegado con mayor edad al poder? Adolfo Ruiz Cortines. No. Ay, me agarraste Plutarco Elías Calles. No. No, Andrés Manuel López Obrador. mira. Ah, ese todavía no lo metía yo en la historia, pero claro. Pero pues ya Ya, claro. Andrés pues, Manuel llegó de 66 años, si no mal recuerdo. Sí. Claro. Sí era Ruiz Cortines el anterior que llegó, me parece que de 62. Y la anécdota que contaban es que es que ya usted está viejito a los 62, imagínense. Y él respondía, me quieren para presidente, no para cemental. Entonces, el presidente con más edad, López Obrador, de 66, luego era Ruiz Cortines, de 62, y luego era Victoriano Huerta, de 59, y Carranza, de 58. Que se veían muy mayores todos. Claro, Carranza, bueno, con esa barba se veía así, sí. claro. Carranza se vio Un viejo venerable siempre. anciano, claro. Oye, y Ruiz Cortines. Ruiz Cortines tenía fama de ser un señor, un caballero, usaba un corbatín, un moñito de corbata, era un hombre de buenas costumbres. Creo que él pone los horarios de los antros y tugurios en la noche que terminaran temprano. Antes, bueno, me parece que Uruchurtu es antes. Bueno, en fin, lo que hacía, pero... A ver, ya se me hizo bolas aquí las fechas. Uruchurtu Le es... toca parte a él y parte a López Exacto, Mateos. Así es, Mateos, perfecto. claro. Entonces, lo que le achacaban es que el señor tenía doble moral, porque además, ¿cómo era posible que él disfrutara de los espectáculos de las exóticas y lo que estaba muy de moda en esa época? Incluso decían las malas lenguas, que me parece, yo no he encontrado ningún documento donde su esposa haya sido de joven una mujer de la mala vida. ¿Cómo siempre se le pone al poder, se le ponen estas etiquetas y estas cosas falsas, no? Por supuesto. Pero bueno, era un presidente que pasó a la historia como muy serio. Tengo una anécdota. Pero no, le decían el cinturita brava. Bueno, por eso que era de doble moral. De joven le gustaba mucho porque era, o sea, no creo que haya sido serio porque era veracruzano. Le gustaba muchísimo el dominó y el baile. Y de juventud le decían el cintura brava. Lo que sí fue, ahí sí para que veas, muy austero. Hablando de baile, otra anécdota presidencial que tal vez no conozcan. ¿Quién era un gran bailarín y era un apasionado del baile? Don Benito Juárez. Contaban que era capaz de echarse unos zapatos, unas polainas, en una noche de polcas, que acababan destrozados. Claro, los zapatos no están hechos como están hechos hoy, Claro. ¿no? Claro. Pero que podía echarse una noche entera bailando polcas. ¿Se imaginan a Juárez, que siempre es hierático, inamovible, Sí, de sí, bronce? el prócer, claro. Echando polcas. Me lo imagino perfecto. Es que era oaxaqueño. Pero además, imagínatelo en sus cartas, casi siempre se despedía de Margarita diciendo, te deseo. Qué bonito. Ellos eran un matrimonio muy bien avenido. Oye, rápido de Ruiz Cortines, recuerdo que le dice su secretario de Hacienda que bueno, había que devaluar el peso 50 centavos, porque estaba a 10 pesos por $1. Y entonces él dice, no, para que no pierda yo popularidad, de golpe y porrazo, a 12.50, para que cuando yo termine mi sexenio solamente haya sido ese porcentaje. Y se queda esa paridad 22 años. Exacto. Bueno, a mí me tocó el dólar a 12.50. Sí. Una anécdota de Plutarco Elías Calles, el turco Calles, el enemigo de la iglesia, el comecuras, el rojo Calles. En plena guerra cristera, de repente toma su tren presidencial, el Olivo, se lanza rumbo al norte y se va a ver al niño Fidencio. El niño Fidencio, este santón que hacía milagros y que curaba con las manos, nunca se sabe
porque Torreblanca, su secretario, que era súper acucioso, no cuenta nada de ese viaje de 4 días hasta Espinazo, Nuevo León. Es una buena anécdota. Buenísima. Buenísima. Se pone en manos de Dios por intermediación de un santón, ese que estaba en guerra franca contra la iglesia. Y luego, para seguir con Plutarco, al final, los últimos 2 años de su vida iba a sesiones espiritistas ahí en el centro de Tlalpan, donde estaba el pueblo de Tlalpan, pues a participar de las sesiones. Lo curioso e increíble, porque eso sí me tocó verlo en el archivo Calles Torreblanca, es que va él, digamos, vivo, luego enferma, se muere y regresa en espíritu. Wow. Entonces las minutas de las sesiones espiritistas ahí en Tlalpan te presentan a un Calles que manda mensajes desde el más allá, y el más chistoso es, creo que Carranza todavía no nos perdona a Obregón y a mí. Esperemos que con el tiempo así lo haga. Así dice. Wow. Eso no lo sabía. Es buenísima anécdota. Oye, o lo que cuentan también algunas congregaciones, que el terrible de Calles al final de sus días pidió que fuera un sacerdote a que acabara sus días en Santa Paz. También hay una anécdota en medio de todo esto. En plena guerra cristera, sus hijas eran educadas por monjas dentro de la casa. Exacto, exacto. O sea, oye, y bueno, y en ese PRI también del siglo XX, que el presidente era la figura máxima, todopoderosa, con un poder omnipresente en todo, hasta en la moda. Seguramente, si vemos las fotos, recordamos que la moda militar era muy importante, ¿no? Que todos estos presidentes con carreras militares salían con esas chaquetas y esas medallas. Conforme el Estado se va haciendo con presidentes, la presidencia con presidentes civiles, entonces Miguel Alemán. Miguel Alemán, el traje presidencial por excelencia, con la corbata, ¿no? Y entonces todo el gabinete utilizaba el traje. Después llegó un Echeverría, y el tema es la guayabera. Todo el gabinete se ponía la guayabera. Para llegar a José López Portillo, que utilizaba estos cuellos de tortuga y las chamarras como de aviador de piel. Todo el gabinete usaba. ¡Qué manera de lambisconear al presidente! Querida, es uno de nuestros, del estilo personal de gobernar, como diría... El deporte nacional de los políticos. El deporte nacional de los políticos. Hay muchas anécdotas presidenciales. Oye, a ver, frases absurdas, ¿no? O respuestas como muy tontas de los presidentes. Aquella vez que le pide una señora a Zedillo dinero en una gira en la que anda, y él responde, no tengo cash, ¿no? O cuando le preguntan el kilo de tortillas, ¿a cuánto está Peña Nieto? Y responde, no soy la señora de la casa. Sí, no. Ahora, a ver, otra anécdota presidencial que pone a la Constitución en cierto peligro, que es Vicente Fox avanzando con el crucifijo a su toma de posesión, rompiendo con todos los protocolos de un Estado laico como es este. Que puso muy nervioso a muchas personas. Sí, y le preguntaban también a Peña Nieto que qué libros había leído, y bueno, la Biblia. O sea, en ese momento no se le vino otro título. Pero además es increíble, porque si tú tuvieras un equipo de asesores inteligente, señor presidente, vamos a hacer una feria de libro. En las ferias de libro generalmente se venden libros. Y se habla de libros. Y seguramente le van a preguntar algunos libros que haya leído que va a recomendar. Aquí hay una tarjetita. Han de haber llegado pensando que era la feria del mueble. O religiosa, porque dijo la Biblia. Oye, yo estuve ahí. Sí, tú estabas en ese momento lucidor. El primer presidente de nuestra República, Guadalupe Victoria, que además es el único que, bueno, de los pocos que terminó en ese siglo el periodo completo y más en esa época, pero su nombre real, larguísimo, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Yo no sabía, y investigando, es un hombre que se hizo pues casi que de la pobreza. No tenía estudios, fue haciendo oficios, fue bolero, vendió cosas. Y hay una anécdota que seguramente es de sus biografías, pero me pareció interesante, que le preguntaban, ¿cómo es posible que un pariente, cómo es posible que sigas chambeando? Y él contestó, yo estoy destinado a cosas grandes. Y bueno, llegó a ser el presidente de la República. Pero que estuvo huido y tuvo que vivir en una cueva junto con su mujer. Tenía ataques de epilepsia. Tenía ataques de epilepsia. Nuestro primer presidente.
Pero bueno, ese tipo de frases son como hechas, ¿no? Probablemente. Es pero como, linda. de que dicen que Es de Madero- motivacional. Pues sí. A ver, otra trivia. Venga, ¿Qué otra. presidentes Sí. sufrieron un atentado? Porfirio Díaz. Bien, 1897. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, claro, en este Claro. último libro que acaban de salir, que ya salió toda la luz, sí. El preso número no sé qué. Sí. Bueno, a ese hombre que intentó hacer ese atentado contra Díaz Ordaz lo meten a un manicomio y bueno, ahí murió dentro de ese manicomio. De hecho, uno de los exministros de la Corte acaba de publicar un libro ¿Sobre eso? sobre eso muy interesante. Qué interesante. Bueno, no, Si ustedes lo saben, cuéntenos, ¿cómo se llama el libro? no, pero no era presidente, León Toral a Obregón. López Portillo tuvo un... Él tuvo varios atentados Obregón antes del asesinato. Lo podemos, si quieres, antes de... ¿Qué otro? Faltan atentados 2. ¿Ah, sí? Oye, y tengo clarísimo el de Ronald Reagan, pero ese no viene a cuenta. La bomba en el coche. Ese fue Obregón. Ese fue Obregón, claro. Pascual Ortiz Rubio, el día de la toma de posesión, 5 de febrero del 30, que al salir o al llegar al palacio le disparan y le cruza la bala de una mejilla a otra. Y el otro, Manuel Ávila Camacho, Ese no me lo sabía. que está en el elevador del palacio y hay un oficial ahí de apellido de la Lama y Rojas, saca la pistola y le dispara, nada más que Ávila Camacho llevaba chaleco. Y entonces, Qué gran dato, no sabía. Y entonces, pues ya agarran lo de la Lama y Rojas, lo golpean y lo llevan al hospital. ¿Y quién crees que le lleva flores al hospital? Ni idea. Maximino. Ok. Se las llevó para de ahí llevarlo al panteón, desde luego. Claro, su Hablando dulce de hermano. anécdotas, Maximino Ávila Camacho, que era Exactamente. asesino, defraudador, todo lo que puedas hablar de él es... Tremendo. Oye, hay una anécdota que me toca a mí de cerca porque creo que la he platicado alguna vez, que yendo en Zihuatanejo, estaba con mi ahora esposo, fuimos a buscar el famoso Partenón De Durazo. Exactamente. Pero muy amigo de López Portillo, y entonces finalmente llegamos a estas rejas, que es una réplica muy similar a de los inválidos de Francia en proporción, pero te veían ahí los coches abandonados, los Grand Marquis. Te estoy hablando de 99, por ahí, 98. Ya habían pasado muchos años, pero no sabían qué hacer con el famoso Partenón. Y entrabas y lo que te recibía era un sátiro con una cara muy, muy jocosa, y todas las paredes estaba con el rapto de las Sabinas, todo erotismo, todo tropical. Y el olor de ese lugar no lo voy a olvidar porque todo era de ébano y de caoba. Entrabas a las habitaciones En Zihuatanejo. En Zihuatanejo, un calor. 2 habitaciones con espejos en el techo para las maromas y demás cosas. No sigas. Con oro en las cadenas, en los ovalines, en la fontanería, porque se usó 2 veces y fue, está horrible decirlo, pero era un lugar en donde iba Durazo con el presidente José López Portillo, y que alguna vez fue Sasha Montenegro, que acaba de fallecer. El espectáculo y los presidentes siempre de la mano en ese siglo XX. Siempre. Ya casi nos vamos. ¿Ustedes conocen alguna anécdota presidencial que no hayamos contado? Escríbanos, por favor, díganos. El programa lo hacemos entre todos. La memoria es un bien colectivo, así que cuéntenos alguna que no nos sepamos, por favor, porque han salido un montón buenísimas. Ya nos vamos. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias, querida Isabel, querido Alejandro. ¿Y sabes qué? Es que recuerden, caras vemos, presidentes no sabemos. Bueno, y en este año electoral no dejen de darse una vista aquí a este lugar para refrescarse intelectualmente, la Capilla Alfonsina, lo que realmente vale eso la pena de nosotros, que es la cultura. Dense una vuelta.